Buenas noches. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Estamos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis y es muy emocionante estudiar este libro porque es la revelación de Jesucristo. En los evangelios Jesús es revelado como el Cordero de Dios y aquí en el libro de Apocalipsis es revelado como el Rey de Reyes, como el Rey que vendrá por segunda vez y es emocionante estudiar juntos desde, desde este medio el libro de Apocalipsis. Entonces yo te invito a abrir tu Biblia, a preparar tus notas y vamos a dar un poco de resumen del capítulo 1 del miércoles pasado. Aprendimos el miércoles pasado que el tema principal de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa quitar el velo o literalmente revelación. Entonces, ¿qué nos revela el libro de Apocalipsis? Bueno, nos revela a Jesucristo, nos muestra su gloria y también nos habla de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, Apocalipsis es la revelación gloriosa de Jesús. Definitivamente toda la iglesia de Jesús y todo cristiano que está interesado en conocer la voluntad de Dios debe de conocer cuál es el mensaje de Cristo para su vida y para su iglesia. Amén. Entonces, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias tiene 4 aplicaciones. Hoy en esta noche vamos a estudiar el capítulo 2 del verso 1 al 7. Vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces, este mensaje a las 7 iglesias tiene 4 aplicaciones. Primero, representa las 7 iglesias que en los días de Juan él sembró y pastoreó. También representa las 7 etapas o divisiones básicas de la historia de la iglesia a lo largo del tiempo. En este caso vamos a estudiar la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica, es la temporada de la iglesia primitiva del año 30 al 100 después de Cristo. También representa este mensaje a las 7 iglesias del capítulo 2, capítulo 3, representa también 7 tipos de iglesia que existen en la actualidad. También representa 7 características que pueden existir en una iglesia o en un creyente. Entonces tú y yo podemos tomar este mensaje personal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Entonces, vamos a leer capítulo 2, verso 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo quiero hacer una pausa en este verso 1. Fíjate cómo Jesús está dando este mensaje, son palabras de Cristo, y Él se presenta como aquel que anda entre los 7 candeleros de oro. El candelero representa la iglesia que brilla. Entonces quiere decir que Cristo está en medio de la iglesia, que Cristo es el Señor de la iglesia, y esto nos hace entender el principio de la revelación. Tú y yo nos vamos a dar cuenta a lo largo de este estudio, en el mensaje de las 7 iglesias siempre comienza con la revelación de quién es Cristo y después viene el mensaje a la iglesia que le corresponde. Entonces esto es un principio muy importante. Sin la revelación de quién es Jesús, el mensaje carece de peso espiritual. Entonces, tú y yo vamos a responder mejor a este mensaje sabiendo que Jesús mismo lo está dando para bendición de nuestras vidas. Entonces, este es el principio de la revelación. Entender quién es Jesús para que sus palabras tengan peso en nuestras vidas. Y todos entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día, y es el único Salvador, el único intercesor entre Dios y los hombres. Verso 2, capítulo 2 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cada mensaje a las 7 iglesias se divide en 4 partes. Tenemos el elogio de Cristo aquí a Éfeso, tenemos la exhortación, es decir, la reprensión que tiene Cristo hacia esa iglesia, tenemos la instrucción, el consejo, y tenemos la promesa de Cristo. Son 4 partes de este mensaje de Éfeso y de las demás iglesias que vamos a estar estudiando. Y el elogio de Cristo está aquí en el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Éfeso fue una de las iglesias más grandes y excelentes iglesias fundadas del tiempo del Nuevo Testamento, y esta iglesia mostraba gran vitalidad, dinamismo. Era una iglesia fuerte, poderosa. Incluso ante las dificultades propias como iglesia, siempre mostró esa firmeza y esa perseverancia. Esta iglesia estaba ubicada en una ciudad entregada a la adoración a la diosa Artemisa, a quienes los efesios veneraban con ritos impuros y prácticas misteriosas y mágicas. La diosa Artemisa o Diana era el derivado de Astoret, ídolo representado en una mujer que representaba la fertilidad y el placer sexual. Se le considera el complemento femenino de Baal. Entonces, básicamente, la iglesia de Éfeso era una congregación que enfrentaba idolatría, opresión y perversión sexual. Y debemos entender que el ámbito espiritual de una ciudad quiere influir a la iglesia de Cristo. Entonces es una lucha constante la que todo creyente tiene en su ciudad natal por seguir a Cristo, por establecer el reino de Dios en su ciudad. Entonces esta iglesia tenía esta lucha en medio de un ambiente idólatra y lleno de impureza sexual. Esta iglesia estaba trabajando arduamente por llevar el mensaje de Cristo en su ciudad. Entonces Jesús está elogiando su disciplina. Por lo que leemos, Éfeso era una iglesia trabajadora y disciplinada, cosa que casi no vemos hoy en día. Dice el verso 1, no puedes soportar, perdón, dice, no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. Verso 2, perdón. Entonces, esta iglesia tuvo un rechazo por los cristianos que no eran sinceros. Era una iglesia celosa de la verdad de Cristo. Como dice la palabra en Romanos 16, 17 al 18, puedes anotarlo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas enseñan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo es importante tener este celo por la sana doctrina y tener límites sanos en cuanto veamos a personas que quieren persuadirnos de nuestra fe?
Entonces, Éfeso tenía este celo. Era una iglesia disciplinada. Entonces Jesús estaba elogiando porque también probaron a los que se decían apóstoles. Ahí en el verso 2 dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Algo pasó en la época de la iglesia primitiva. Inmediatamente después del día de Pentecostés, el evangelio se esparció y Satanás quiso tomar ventaja sembrando cizaña en medio de la iglesia. Entonces algunos se disfrazaron de apóstoles y engañaron a iglesias inocentes que apenas comenzaban y que no tenían las copias de los escritos inspirados por el Espíritu Santo de los apóstoles y de los escritores que Dios usó. Incluso en el verso 6, mira lo que dice. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Era parte del celo que estaba en Éfeso, el repeler la enseñanza de este grupo nicolaítas. Bueno, los nicolaítas era una secta. ¿Por qué? Porque todo grupo de personas que tienen creencias desapegadas a la palabra de Dios debe ser considerado como una secta. Y los nicolaítas era este tipo de secta. Entonces, fíjate bien lo que significa nicolaíta. Significa conquistar laicos. Aparentemente este grupo pretendía algún tipo de superioridad de ellos, que permitía la idolatría y la inmoralidad. Esto como tiene parecido a lo que hoy vivimos. Como hoy en día la iglesia no debe de caer en el engaño de por querer ganar al mundo para Cristo, terminar siendo como el mundo. La iglesia debe de saber a cielo, no a mundo. Entonces tú y yo somos llamados a permanecer en la verdad de Cristo. Tú y yo debemos de parecernos a Cristo y no al mundo. Esto es lo que los nicolaítas pretendían: conquistar a los laicos, a los no creyentes. ¿Cómo? Viviendo vidas sin transformación. Entonces, ¿cuál es la reprensión de Cristo? La exhortación está en el verso 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te voy a leer el verso 4 en la NTV. Dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Pareciera que el arduo trabajo por esparcir el evangelio y el soportar a los malos no fueron suficientes para Éfeso. ¿Por qué? Porque no mantuvieron su total devoción por Jesús. El amor entre ellos empezó a enfriar por la lucha espiritual, por el trabajo físico y espiritual, y terminaron siendo una iglesia fría de amor. Dejaron su primer amor. Históricamente la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, sufrió una pérdida. La generación de los apóstoles salió de escena, murieron, fueron martirizados. Juan fue apresado en Patmos. Así que la generación que siguió perdió la pasión original que estos hombres, los apóstoles, tenían. Tú y yo tenemos la responsabilidad de transmitir el amor y el temor de Dios a nuestras generaciones. Tú y yo tenemos que pasar una estafeta de amor por Cristo, de una pasión por Cristo y por su evangelio real y constante. La pasión por Jesucristo que experimentamos como resultado de su salvación y de su gracia no se debe de apagar en nuestros corazones. Mateo 24:12, unas señales de los últimos tiempos que Jesús profetizó, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una realidad que el amor se está enfriando. Se ha enfriado en el mundo. Los hijos se levantan contra los padres contra los hijos. Hay un desapego a las relaciones familiares. Hay un desapego a Dios.
Y ese ambiente espiritual se quiere meter a la iglesia, y es por eso que la iglesia debe de mantener su pasión por Cristo y su pasión por el mensaje de Cristo. Tú y yo somos llamados a amar a Dios y amar a las personas por lo que son y no por lo que hacen. La iglesia de Éfeso se centró mucho en los dones, en los talentos, y se olvidaron de los frutos del Espíritu Santo. Se olvidaron de que las personas son valiosas por quienes son y no por lo que hacen y no por lo que tienen. Es muy triste que tú y yo seamos amados por lo que hacemos o por lo que tengamos. Eso es triste y a cualquiera lastima. El amor de Cristo que debe de estar en su iglesia debe ser un amor real. Amar a Cristo con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo por quienes son. Hijos de Dios, creación de Dios. No por lo que hacen, cuántos dones, cuántos talentos o cuántos recursos tengan. Primera de Juan 4:19 nos habla del fundamento de nuestra fe que nunca podemos perder de vista. Dice, nosotros le amamos a Él, a Cristo, porque Él, Cristo, nos amó primero. Entonces ahí es donde comienza nuestra fe. En este fundamento, porque nosotros fuimos amados primeramente por Cristo, por eso respondemos en amor. Entonces esta iglesia de Éfeso se había olvidado del por qué hacían las cosas y para quién hacían las cosas. Entonces todo cristiano puede caer en descuidar, en dejar su primer amor con Cristo. Escucha bien, el amor de Dios no se pierde, el amor de Dios se deja. Dios nunca nos deja de amar, pero tú y yo decidimos dejar nuestro amor por Él. Ahora, el consejo de Cristo en el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda, haz una pausa, iglesia. Haz una pausa, iglesia. Y dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. La NTV dice, mira hasta dónde has caído. ¿Dónde estabas y dónde has caído? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y quitaré tu candelero. Fíjate lo que significa. Una congregación puede seguir existiendo sin ser luz a las tinieblas. Qué interesante esto. Podemos seguir siendo iglesia, pero sin estar teniendo un impacto en el mundo que nos rodea. Y eso es terrible. Básicamente debemos de tener el ejercicio en este consejo que Cristo nos da, de recordar de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Dónde nos ha sacado el Señor? Y pensar y meditar dónde estaríamos ahora si Jesús no nos hubiera alcanzado. ¿Cómo sería nuestra vida? Arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de dirección, darte cuenta que la dirección donde has ido es una dirección equivocada, es voltearte e ir a la dirección correcta. Iglesia, si la vida que tienes hoy no es la vida que tenías en tu primer amor con Cristo, debes de cambiarlo hasta llegar al grado de hacer las obras primeras. Si tu cristianismo no está igual a como tú vivías en tu primer amor, consagrado, con fe, deleitándote en su palabra, sirviendo al Señor con todo tu corazón, tú debes de buscar arrepentirte y desarrollar las primeras obras que tú hacías por Cristo. Entonces el consejo de Jesús para nosotros: debemos de cuidar que nuestro amor por Dios no se convierta en rutina. Olvidar el amar a Dios y amar a las personas por quienes son. Primera de Corintios 13, verso 1. Acompáñame, Primera de Corintios 13, verso 1. El apóstol Pablo a los Corintios da este consejo que es aplicable
en cuanto a este tema. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Iglesia, podemos desarrollar grandes cosas para Dios, podemos tener muchos dones de parte de Dios, talentos de parte de Dios, pero si no hay amor en la congregación, somos como un metal, algo que se oye seco. El amor es lo que debe de permanecer en nosotros. Verso 13 de 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Bueno, porque la fe y la esperanza se cumplirán cuando venga Cristo, encontrarán su plenitud cuando venga en Cristo. Pero el amor es una persona y el amor es Cristo, y el amor estará con nosotros para toda la eternidad. Entonces tú y yo debemos entender que Cristo es amor. Y cuando Cristo está en nuestras vidas, se debe de manifestar de una manera práctica, amando a Dios y amando a las personas. Amén. El premio al que venciere. Verso 7. Vamos a leerlo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, que dice, de Dios. Al que venciere, escucha, esto es una terminología militar que sugiere un combate contra las fuerzas del maligno. Todos los creyentes son vencedores por Cristo, pero todo creyente requiere persistencia, firmeza, valentía, perseverancia, valor. Entonces todos aquellos que permanezcan fieles al Señor en medio de la persecución, en medio del error doctrinal, dan prueba de una fe sólida. Dice que el que vencieren dará de comer del árbol de la vida. Esto simboliza el sustento espiritual para conservar la vida eterna. Habla de un paraíso, esta promesa al que venciere. Esto es la perfecta fraternidad que disfrutaban Dios y la humanidad en el jardín del Edén. Entonces, el que vence en amor por Cristo, en amor por su obra, en amor a su prójimo, es aquel que estará de pie delante del Señor por toda la eternidad, iglesia. Entonces, la iglesia de Éfeso representa la etapa de la iglesia apostólica del 30 al 100 después de Cristo. Y esta iglesia primitiva experimentó un derramamiento del Espíritu Santo poderoso. Y este es el desafío que tú y yo tenemos como iglesia: buscar al Espíritu Santo y que sea derramado poderosamente sobre nuestras vidas. No descuidar la sana doctrina y no descuidarnos de la palabra, manteniéndonos fervorosos por Cristo. ¿Qué aprendemos de la iglesia de Éfeso esta noche? Bueno, aprendemos que perdieron su primer amor por dos cosas. Número uno, enfrentar fuerte idolatría y perversión sexual, descuidando su relación personal con Jesús. Entonces tú y yo no podemos descuidar nuestra relación personal con Cristo. Cuando la lucha sea más intensa, iglesia, tú y yo debemos de volver a los pies de la cruz, a ese momento donde tú y yo estamos con el Señor, donde ese momento donde nuestro corazón es lleno de su amor y tú y yo podemos continuar amando al Señor y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aprendemos de Éfeso que activismo no sustituye la intimidad con Dios. Activismo no sustituye tu tiempo de oración. Todo lo que tú puedas hacer por Dios físicamente, exteriormente, no va a sustituir tu tiempo de intimidad con Dios. Pienso que el mensaje es claro de Éfeso. No importa las circunstancias que te rodeen, iglesia, nadie tiene excusa para dejar su primer amor. La mejor manera que los creyentes tienen de cuidar su primer amor es que la palabra de Dios
abunde en sus corazones. Termino con esto. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tú y yo tenemos que avivar el amor de Dios en nuestros corazones. Iglesia, nunca te olvides de tus inicios con Cristo. Que tu primer amor sea avivado cada día, y que recordemos que todo lo que hacemos es porque Cristo nos amó primero, que todo lo que hacemos es por Él y para Él. Venga lo que venga, que nuestro corazón siempre esté en Cristo Jesús, el que nos amó hasta el fin, el que se entregó por nosotros en esa cruz. Que vengan tiempos de una revolución de amor en su iglesia, donde a nuestro alrededor se respira un ambiente de temor, de frustración. Que en la iglesia, es mi oración, que en la iglesia se pueda reflejar en nosotros el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la paciencia de Cristo a este mundo tan sediento de Dios. Oremos juntos. Padre, que en el nombre de Cristo, si hemos perdido nuestro primer amor, vengan tiempos donde tú avives nuestros corazones, donde nosotros tengamos el deseo, Dios, de volver a lo que hacíamos, Dios, de donde estábamos caminando contigo. Nos arrepentimos de dejar nuestro primer amor, Dios, y decidimos en esta noche volvernos a ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo, te pedimos que nos ayudes a vencer para tener esta promesa de comer del árbol de la vida en el paraíso contigo. Que en el nombre de Cristo podamos ser una iglesia llena del amor de Dios, que te ame a ti por sobre todas las cosas y que ame a su prójimo como a sí mismo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Yo quiero invitarte a que oremos por restauración en todas las familias, pidiéndole al Señor que estos tiempos sean tiempos donde el amor de Dios se ha revelado a aquellos corazones que no han querido perdonar, se han endurecido por las ofensas, y que venga ese bálsamo de perdón a cada hogar, a cada familiar, en el nombre de Cristo. Que cada hogar sea lleno del amor de Dios y vengan tiempos de restauración familiar. Padre, en el nombre de Cristo, que cada familia pueda experimentar el amor de Dios en plenitud, que pueda haber perdón y restauración familiar. Padre, que en el nombre de Jesús el corazón de los hijos vuelva hacia los padres. Señor, que termine el juicio, que termine el reclamo. Señor, que el resentimiento sea lavado con tu sangre, y que el corazón de los padres vuelva a los hijos. Libra el corazón de los padres del afán, de la tristeza, y que podamos entender cada hogar que lo más importante es la fe, es la esperanza, pero lo que perdurará es el amor. Llénanos de tu amor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amada iglesia, pues gracias por acompañarnos por este medio. Es un gusto que nos dejen entrar hasta sus hogares, aquí por el Facebook y por el YouTube también estamos. Y yo quiero bendecir sus vidas y decirles que les amamos, que les extrañamos, que sabemos que pronto volveremos, y quisiera invitarles a desear ese día con mucho gusto, con muchas ganas de volver a congregarnos y de hacer algo diferente. Amados, si había en ti algún sentimiento de opacamiento espiritual, de letargo espiritual, yo quiero invitarte a que te avives. Son tiempos donde ya no podemos ponerle peros a Dios, donde ya no podemos estar titubeando, ya no podemos posponer el congregarnos, ya
Ya no podemos menospreciar su palabra. Yo te invito a que volvamos con todo, iglesia. Iglesia Renueva tiene que ser una iglesia llena del amor de Dios, de la presencia de Dios. Es nuestra oración. Y hasta ahorita Dios nos ha ayudado, pero creemos que viene un tiempo de avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo para poder llevar el mensaje de Cristo a esta ciudad y a donde Dios nos quiera mandar. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto y viene por una iglesia resplandeciente. Dios te bendiga, iglesia. Estamos en contacto, los amamos. Buenas noches.